Arqueas que se han adaptado a usar el uranio como fuente de energía. Las arqueas son microorganismos unicelulares comparables en algunos aspectos a las bacterias, pero con estructuras químicas y genéticas únicas que los separan de todos los demás organismos vivientes, hasta el punto de que no faltan científicos que las definen como tan diferentes de las bacterias como los humanos lo somos de estas últimas. Las arqueas constituyen un buen ejemplo de seres extremófilos, capaces de vivir en condiciones que resultan mortíferas para la inmensa mayoría de los seres vivos. Las hay termófilas, que prosperan a temperaturas muy altas, acidófilas, que necesitan vivir en entornos muy ácidos, halófilas, que proliferan en ambientes muy salinos, o metanógenas, que producen metano. Muchas especies de arqueas prosperan en ambientes que matarían de inmediato a otros organismos, desde los surtidores calientes de Yellowstone al supersalado Mar Muerto, pasando por las corrientes de aguas contaminadas por los desechos de la minería, donde el nivel del pH es equivalente al del ácido de las baterías. En una investigación reciente hecha por especialistas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, se ha profundizado en el enigma de las muy distintas conductas ante el uranio exhibidas por dos arqueas que son casi idénticas genéticamente. Una arquea que vive en un manantial de aguas termales cercano al monte Vesubio en Italia es capaz de adquirir energía del uranio. Otra arquea que vive cerca de una mina de uranio abandonada en Alemania también sobrevive en altos niveles de uranio, pero se limita esencialmente a detener sus procesos celulares para inducir un tipo de coma celular cuando en su entorno están presentes niveles tóxicos de esta sustancia. Ambas especies de arqueas están acostumbradas a vivir en ambientes muy ácidos con temperaturas de más de 70 grados centígrados, unos 160 grados Fahrenheit. Sin embargo, solo una tiene la capacidad de obtener energía del uranio. Lo llamativo es que, a pesar de mostrar reacciones tan distintas al uranio, las dos arqueas comparten el 99,99% de su información genética. El equipo de Robert Kelly, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, expuso a las dos arqueas a uranio puro. Una, la Metallophaera sedula, metabolizó el uranio como modo de sustentar sus necesidades energéticas. Eso de por sí fue una sorpresa para Kelly y sus colaboradores, ya que era la primera vez que se hallaba un organismo que podía usar directamente el uranio como fuente de energía. Su gemela genética, la Metallophaera prunae, reaccionó de forma muy diferente. Ante la presencia de uranio puro, entró en un estado de letargo, deteniendo procesos celulares críticos que le permiten crecer. Cuando se eliminó la amenaza tóxica, la prunae reinició sus procesos celulares y regresó a su estado normal. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la capacidad de metabolizar el uranio y extraer energía de él es un rasgo adaptativo más que intrínseco. Tal como señala Kelly, lo descubierto puede ser de utilidad para las investigaciones sobre cómo se desarrolló y cómo funciona exactamente en organismos patógenos la resistencia a los antibióticos, ya que el caso de estas dos arqueas es un ejemplo claro de cómo unos organismos aprenden a vivir en un entorno que normalmente sería mortal para ellos. En la investigación también han trabajado Arpan Mukherjee y Garrett H. Wheaton, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, así como Paul H. Bloom, de la Universidad de Nebraska. Arqueobacterias. Las arqueobacterias, arqueo, antiguo primitivo, representan un grupo restringido de organismos procariotas, reuniendo una baja diversidad de especies, manifestando características que las diferencian de las eubacterias, eu verdadero, de acuerdo con la estructuración de algunas moléculas, tales como los ácidos nucleicos, ARN ribosómico y elementos integrales de la membrana plasmática y la pared celular. Estas bacterias primitivas generalmente habitan en regiones prácticamente inhóspitas, donde existen condiciones ambientales extremas, ya sea por la elevada tasa de salinidad, grado de temperatura o pH, potencial de hidrógeno.
ciertamente imposibilitando la ocurrencia de otros tipos de vida, lo que explica el bajo número de seres representantes. Sin embargo, incluso frente a la resistencia evolutiva, también pueden habitar lugares amenos, como por ejemplo el aparato digestivo de ciertos animales. Clasificación de las arqueobacterias metanogénicas. Caracterizadas por metabolismo anaerobio, utilizan el elemento químico hidrógeno como cofactor de reacciones que catabolizan el dióxido de carbono en metano, etc. Termófilas. Son arqueobacterias que sobreviven a temperaturas muy elevadas, alcanzando cerca de 100 centígrados, y acidez muy baja, representando los ambientes acuáticos situados próximos a fallas en la corteza oceánica, hendiduras volcánicas. Estos organismos realizan quimiosíntesis utilizando compuestos inorgánicos, ácido sulfúrico, para sintetizar materia orgánica y obtener energía. Halófilas. Bacterias primitivas que viven en lugares de alta concentración de sal, en que la solución del medio ambiente acuático es extremadamente hipotónica, por ejemplo, la salinidad del mar muerto. Durante mucho tiempo, se pensó que no existían organismos capaces de vivir en condiciones extremas de temperatura, radiación, salinidad, acidez o presión. Cuando los investigadores lograron explorar esos ambientes, encontraron que estaban habitados por una gran diversidad de seres vivos. La supervivencia de estos organismos, llamados extremófilos, se debe a que sus células tienen componentes que les otorgan propiedades particulares. Las bacterias termófilas viven en chimeneas hidrotermales y zonas volcánicas donde la temperatura es muy elevada. Por ejemplo, Thermophilus aquaticus vive entre los 50 y los 80 grados centígrados. Las enzimas de esta bacteria no se desnaturalizan a altas temperaturas. Esta particularidad fue utilizada por los científicos para desarrollar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Esta técnica permite obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN en particular. Tiene infinidad de aplicaciones, por ejemplo, en medicina, paleontología, ciencias forenses e investigación básica. Los criófilos viven en ambientes con temperaturas muy bajas, como los polos o los cielos continentales. La Polarmonas vacuolata se encuentra en aguas de la Antártida. Sus enzimas fueron estudiadas para entender la descomposición de la comida dentro de la heladera. Estos organismos acumulan solutos que impiden el congelamiento, función similar a la del líquido anticongelante del auto. En la industria minera se utilizan bacterias acidófilas como Aciditiobacillus ferroxidans kelixvian, es decir, disuelven las rocas o minerales y los solubilizan. Estos microorganismos permiten explotar recursos minerales de manera más eficiente, económica y con menor impacto ambiental que la extracción química. Las bacterias metanógenas viven en el rumen de algunos herbívoros, donde se lleva a cabo la degradación de celulosa. Estas bacterias, en condiciones anaeróbicas, generan un gas combustible llamado metano. Dicho gas es aprovechado en algunos países para el consumo humano y se lo denomina biogás. Los radiófilos son capaces de sobrevivir en condiciones de elevada radiactividad. Thermococcus gamma tolerans tolera dosis de rayos gamma hasta 3000 veces mayores que la dosis letal para un ser humano. Existen otros tipos de extremófilos adaptados a explotar recursos que resultan tóxicos para la mayoría de los organismos y que habitan lugares insospechados para el desarrollo de la vida.